en la causa del asesinato, del crimen de Lechuga Pérez Álgaba. Está Leo Godoy trabajando en vivo porque declaró el principal acusado del crimen. Leo, te escuchamos. ¿Cómo estás, Facu? Buen mediodía. Bueno, más o menos. Está llegando acá la tormenta, el viento, a la Fiscalía de aquí de Lomas de Zamora, el lugar donde hoy bien temprano, cerca de las 10 de la mañana, llegó, ¿sí?, hasta este lugar, ¿sí?, el principal implicado en esta causa, Pilepich, ¿sí?, Mariano Pilepich, custodiado, te digo, muy fuertemente por esa camioneta que ves allí, sí, de la policía, digamos, del servicio penitenciario, perdón, y también con agentes fuertemente armados. Llegó a esta fiscalía para estar frente al fiscal Marcelo Domínguez, que lo estaba esperando para esta declaración muy importante, porque es la primera vez que se va a sentar a contar su versión de lo que sucedió con Pérez Álgaba, ¿sí? Así que, bueno, esta declaración, Facu, que llegó y todavía sigue, llegó, como te decía, cerca de las 10 de la mañana, ahora sigue declarando y parece que por lo menos lo que sabíamos que va a durar un tiempo bastante extenso, porque, bueno, tiene mucho para decir. Claro. Hay un detalle importante. El día viernes, ¿sí?, de manera espontánea, Matías Gil, uno de los 7 detenidos, pidió venir a declarar. Y esa declaración fue muy importante. ¿Por qué? Porque él lo que dejó detalles ahí es que él no vio propiamente el momento del asesinato, pero sí del traslado del cuerpo, y una frase que fue contundente con respecto a Pilepich. Me dijo, ya está, no aguantaba más, hay límites. Claro. ¿Sí? Eso marcó que fue lo que le dijo Pilepich en el momento en que le ordenaba, o que le decía que traslade el cuerpo desde Rodríguez hasta aquí, hasta Loma de Zamora. Mira, déjame compartir, Leo, parte del expediente. Está Lili trabajando, por supuesto, con esto. Esa declaración de Matías Gil es sumamente importante. Ahora voy a poner también la de Carrizo. Pero acá, Lili, hay que ponerle un poco de contexto de que estamos hablando nuevamente de la causa del empresario que fue descuartizado, que al principio, recuerdan ustedes, se había vinculado a la barra brava de Boca, después rápidamente desapareció esa hipótesis y empezó a aparecer la hipótesis del dinero, ¿sí?, la hipótesis económica, la hipótesis de las deudas, y empezaron a declarar de alguna manera los detenidos. Matías Ezequiel Gil declaró en forma espontánea. ¿Por qué es importante esta declaración, Lili? Es importante porque es una persona conectada a Renacer, al predio. Muchos de los que van a declarar y que declararon eran empleados, tenían que ver con el predio, pero Gil sobre todo eso. Y Gil se despega totalmente de lo que pasó esa noche en la que, según Vargas, porque siempre recordemos que es según Nahuel Vargas, que el que abrió el abanico para que todos los demás empleados del predio puedan declarar. ¿Por qué? Porque se sienten afectados, porque sienten que los están acusando. Gil habla sobre todo de eso, del día y del momento en que, según Vargas, Pilepich mató a Pérez Álgaba. Por eso es importante. ¿Y por qué? Porque además también para muchos es aquel que lleva el cuerpo a Lomas de Zamora, acá, digo, a donde lo van a descartar. Claro, Leo, es el capítulo del traslado del cuerpo. Claro. Cosa no menor para un crimen del que había muchas dudas, Leo, ¿no? Y ya me meto con el expediente, documentación exclusiva. Sí. Leo. Él da cuentas, Gil, en esta declaración espontánea, donde se despega de la situación del asesinato, pero sí cuenta, porque obviamente tiene elementos, la causa que lo ponen en un lugar particular, que es en el del traslado, junto con Vargas, ¿sí? Que son los que llegan hasta Loma de Zamora a encontrarse con Contreras, ¿sí? Que es aquella persona que tenía contactos aquí. ¿Se acuerdan que a Nicole, ¿sí?, la hermana, ¿sí?, esta persona trans, que en un primer momento estuvo detenido? Bueno, el hermano es quien es indicado como la persona que descartó finalmente el cuerpo. Bueno, él dice en esa declaración que cuando se hizo el traslado lo veía la otra persona, a Vargas lo veía nervioso,
que lo veía que casi todo el tiempo se mantuvo en silencio y hasta que llegaron hasta este lugar. Sí. Mirá esto, dice el propio Gil, cuando llego al punto de encuentro lo veo a Maxi Pilepich, me acerco, me dice, amigo, todo mal, necesito que vayas al campo y esperá a que vuelva el forro de Tonga, que no me dio bola, pero si aparece que se quede con vos. Me pide mi teléfono, lo pone en modo avión, me dice después te cuento. No me sorprendió el pedido, ya que solía ser muy normal en la vida de Maximiliano y como dije, podría ser que de madrugada me llamara para mover un Porsche de un lugar a otro. Observemos, digo, el contexto, Leo, en el que se movía esta gente. Sí, un detalle ahí, Facu. Da un apodo que le decían a Pilepich, ¿sí? Habla de que lo nombraban a veces como película. Le decían. Sí. Sí, este era el apodo. ¿Por qué? Porque tenía algunos acontecimientos en su vida, cómo los relataba y cómo los vivía, que parecían de película. Mirá, Leo. Por eso el apodo dice, y esto era como algo más, por eso me hace apagar el teléfono, y lo sentí como parte de algo más de esta forma de vivir. Claro, Carrizo, dice la declaración de Gil, que lo conoce de chico a Pilepich, le puso un apodo, película, porque siempre tenía secuencias que eran de película y una vida de ostentación que invitaba a soñar con trabajar y progresar. Claro, se hablan de Porsche, se hablan de camionetas Hammer. Ahora, el problema, Leo, Lili, es cuando de repente la película se convirtió en una de terror. Porque acá... Pesadilla para ella. Claro, en una pesadilla. Y acá de por medio estamos hablando de una persona que termina matando a otra. Claro. De una persona que evidentemente no le encuentra la solución a un problema y termina optando por matarlo. Y otra cosa, que va involucrando a la gente y a su propia gente. Ese es el tema. Y por eso aparecen estos personajes. Por eso insisto que el que abre aquí la declaración es Vargas, porque Vargas es el que habla y habla de todos los personajes que fue también llevando el fiscal Domínguez en la investigación, viendo para ver qué rol cumplía cada uno. Cuando Gil tiene que declarar concretamente, dice, yo no maté a nadie, no vi matar a nadie, esto es importante, a ninguna persona, y no planifiqué ninguna muerte. Dice, estuve en el campo aproximadamente desde las 20 hasta pasadas las 0 horas. Siempre del 18. Claro, ¿no? me dicen que tenía que cargar unos repuestos. Del 18. Claro. Y que si tenía frío que me vaya a los containers. Esa noche no vi nada. Cuenta. Nada que guarde relación con lo que aquí se investiga. Al día siguiente, Pilepich me pide que me acercara con Nahuel hasta la zona sur para llevar un dinero a una persona que tiene un taller mecánico para la compra y reparación de vehículos. Algo así es lo que recuerdo. En el viaje con Nahuel fue todo raro, ya que no hablaba mucho, estaba como pálido, con la mirada desencajada. Lo único que le entendía a Nahuel Vargas fue algo de la compra de un auto al Tonga, Gastón Carrizo, pero al preguntarle, me respondió en un tono prepotente que no me preguntes. Y me dijo algo así como, me la mandé, no daba para más. Quiere decir, no daba para más, es de alguna manera el reconocimiento de que lo habían matado al propio Lechuga, ¿no? Claro, a Lechuga, Pérez Algaba. ¿Leo? Sí, exactamente, Facu. Ese fue el relato y creo que por eso también, si bien estaba citado, se da esta declaración de Pilepich hoy. Una imagen, te digo, diferente. Hoy pudimos nosotros, y en manera exclusiva, tener la imagen del momento en que Pilepich descendía de la patrulla que lo trasladaba, ¿sí? De la unidad de traslado, y lo pudimos ver en una imagen que hasta ahora no se había visto. No sé si la tenemos ahí para compartirla, Facu. Sí, van a ver esa imagen a la que hace referencia Leo. No lo vimos hasta desde la detención, o sea, vimos la detención y nada más. Es la imagen del propio Pilepich. Claro. Imagen exclusiva lograda por el equipo encabezado por Leo. ¿Con quién estás, Leo? ¿Con el negro Moreno? Con Marcelo. Mira, Moreno, esta es la imagen de Pilepich. Este es un crimen que tiene que ser esclarecido. No se puede pasar por alto que en medio de los tiempos que estamos viviendo maten a un empresario, lo descuarticen. Esta es la imagen de Pilepich, clarísima la imagen, Leo. Muy buena, muy buena. No lo habíamos visto desde el día de su detención. Sí, excelente imagen. ¿Se acuerdan? Muy buena, sí, muy buena imagen. Ahí entraba a declarar, entendemos que... ¿Esto a qué hora fue exactamente? ¿Está declarando aún, Leo? Porque... Eso fue cerca, se esperaba que sea
a las 8 de la mañana, esa es la hora de la citación, pero obviamente todos los trámites para salir del lugar donde está alojado, porque como verás no fue, aquí mirá, durante la mañana, Facu, estuvimos y van llegando detenidos, porque aquí están todas las fiscalías de Lomas, y son traídos en general por un patrullero, algún colectivo del servicio penitenciario bonaerense, pero aquí vino una camioneta sola, ¿sí? Donde lo traían acompañada de un refuerzo de las fuerzas especiales del servicio penitenciario, fuertemente armados, que ahí fue donde nosotros nos percatamos de que el que era traído era Pilepich primero por la hora de la situación. El fiscal nos había asegurado que hasta ese momento todavía no había llegado, y ahí cuando se da todo ese movimiento, bueno, intuimos este es Pilepich, finalmente lo confirmamos, y ahí la imagen. Pero llegó alrededor de las 10 de la mañana y todavía está declarando, y por lo que me decían, 4 horas, va a ir para largo. Yo quiero ver, Leo, te digo, quiero ver, porque acá me apunta alguien que está en un mal estado, Pilepich. Si en algún momento podemos comparar la imagen previa de la detención con esta que logra la cámara de Marcelo Moreno allí con el equipo de Leo Godoy, entrando a declarar, le pido al Dire ahí ese esfuerzo de poder partir la pantalla y ver a los dos, el Pilepich previo, cuando tenía esa vida que significó una vida de película, por eso los propios amigos y el entorno, ahí estaba Pilepich de frente, vivía en esa, y vivía una vida de película. Decía, ¿no? Que vengan todos, es de la charla, que vengan, que me vengan a buscar. Mirá la comparación. Está con el pelo mucho más enfermo. Claro. Por eso no declaró la semana pasada. Él había pedido la semana pasada, Facu, declarar. Eso es lo que quería recordar. Que esta declaración la pidió él. La había pedido su abogado para la semana pasada. Se descompuso y por eso se realiza hoy. Pero es una declaración que viene después de que todos aquellos que también están detenidos y que trabajaban en el campo Renacer hablaron. Cuando los demás hablaron, hoy decidió hablar Pilepich. Por eso digo que es importante, porque hay que ver cómo lo hace. Quizás no quiera contestar preguntas del fiscal, quizás presente parte en escrito. Hay que ver cómo decide declarar, pero lo cierto es que viene a raíz de la declaración de Vargas. Pilepich es diabético, me apunta acá producción, y en algún momento hasta tuvieron que suspender, interrumpir una declaración justamente para darle insulina. Primera, y sí, es probable. Es probable porque, por eso digo e insisto, la semana pasada se sintió mal. Cuando una persona diabética pasa por momentos duros o que tiene nervios, es muy probable que el azúcar suba y tenga que ser atendido. No me parece nada extraño en este caso, y por eso se suspendió la de la semana pasada. Leo un poquitito más allí con esta imagen, reiteramos, exclusiva, y preparo esta parte del expediente a la que hacía referencia Liliana. Documentos exclusivos, otra vez a poner la mirada en el crimen de Lechuga Pérez Álgaba. Estamos hablando del empresario, estamos hablando de un empresario que ya sucedió, Lili, llevamos para 2 meses este crimen. Y el 18 de julio fue el crimen. Bien. Exactamente, según lo que precisaron Vargas, y si fue el último día, ¿se acuerdan ustedes que el 17 no lo vieron más a Pilepich y no lo vieron más a Fernando Pérez Álgaba en el lugar donde él alquilaba la habitación? Que después le hicieron esa denuncia, todo viene desde allí, así que esto fue el día 18. Ahora profundizo, Leo, la declaración de Gil con este documento exclusivo que manejamos aquí en el Noti del Mediodía. ¿Qué más hay, Leo? No, lo que cuentan un poco es que ese mismo 17 es el momento en que está jugando al pádel en la zona de San Miguel, y de ahí se van allí a Renacer, donde se van a encontrar. Un detalle, lo único, a ver, para ir terminando por lo menos desde acá. Lo que el fiscal cree es que este no fue una emoción violenta, digamos, no fue que en ese momento se le ocurrió cuando lo vio cambiando la lámpara dispararle, sino que todo ese escenario fue preparado, ¿sí? Que todo eso hay, por eso la premeditación, ¿sí? Habla el fiscal en su acusación, ¿sí? Donde dice, prepararon el escenario para finalmente asesinarlo, ¿sí? Por eso
es importante remarcar, Facu, y ahí Lili seguramente lo tiene, que esto es obviamente un homicidio cuádruplemente agravado. Sí. Es decir, donde tiene uso de arma de fuego, donde está la alevosía, donde hay algún elemento que es muy importante, codicia, que agrega el fiscal, y en concurso real sí con, premeditado, con 2 o más personas. Sí. ¿Sí? O sea que, bueno, está muy complicado Pilepichi y lo cierro con esto. La mayoría ha ido declarando y creo que esta declaración es importante porque todo el resto se fue despegando y cada vez lo fueron dejando más solos. Leo, me quedo con esa imagen exclusiva. Liberamos el móvil, el gran trabajo que hizo Leo Godoy allí en el lugar con Marcelo Moreno logrando esta imagen. Gracias, Leo, ya vuelvo. Si es necesario, si hay novedades, nos vamos a quedar, Lili, pendientes de esta declaración. Claro que sí, que ya lleva 4 horas y media. Hay que decir, es cierto, que cuando llegan, les piden sus datos, se acomodan, puede ser que se demore media hora, 40 minutos, todo lo que le dicen el papelerío lógico, pero lo cierto es que ya tenés 4 horas, por lo menos, frente al fiscal Domínguez. Por esto que decía, muy interesante también remarcarlo, lo que decía Leo, que acá el homicidio es cuádruplemente agravado, armas, por el uso de armas, por la alevosía. ¿Recuerdan lo de la lamparita? Que Vargas dice, no, estaba poniendo la lamparita, yo salí y escuché un tiro, y en ese tiro cuando veo, subido a la silla, a la escalera, o creo que era una silla. Bueno, ese es el relato de Vargas. Oficial. Sí, pero pone alevosía al fiscal, es decir, que algo debe creer, lo atacaron. Lili, recordemos que... Más la codicia, por la deuda de los 150 recordemos mil dólares. Recordemos que el concepto de alevosía, en el marco justamente de una investigación penal, tiene que ver con la idea de atacar a alguien a traición. A traición. Sí, el típico ejemplo que uno estudia es el asesino que aparece, que surge, que emerge detrás de un árbol, o que te deja pasar y que vos estás de espalda, te ataca por la espalda, vos estás en un absoluto estado de indefensión. O espera que te duermas. O espera que te duermas, exactamente. Ahora quiero que me relates de vuelta esa escena. Ahora, dice Gil, si fuera necesario, aclaro que yo no maté a nadie, dice Gil. Sí. ¿Sí? Claro. No vi a nadie matar a ninguna persona. Es decir, yo no estaba en ese lugar, porque él dice que está en Bellavista. No planifiqué ninguna muerte. No tenía ninguna deuda con Pérez Álgaba. Si bien no existe un solo elemento que me vincule con la muerte, vengo a exponer todas las cuestiones de tiempo y lugar en el que yo me encontraba con anterioridad, entrenando, con posterioridad, a la espera en el campo. ¿Sí? Pero ¿por qué Gil aclara tanto, Lili? Aclara por esto, porque los involucran diciéndole tanto los que están detenidos, digo, Vargas y Contreras, perdón. Y Contreras, los dos hablan de que tiene que ver con la muerte, con el traslado y también con la escena del crimen, concretamente. Entonces él le dice, yo no vi ni siquiera matar porque no estaba ahí, le dice. No sé cortar ni autos. ¿Por qué? Porque en un principio se le pide al hermano de Nicole, lo vamos a llamar así para que ustedes se den cuenta y recuerden, porque hay muchos nombres. ¿El hermano de Nicole? Aquí. El hermano de Nicole es Contreras. No, Contreras, perdón. Contreras, que también cuenta que él ve la bolsa, ¿recuerdan? Es uno de los que empieza a hablar, por eso después habla Vargas. Pero ¿qué le piden al hermano de Nicole? Que corte el auto, le dicen. Eso es lo que él presuntamente le dice, necesitamos, te vamos a llevar un auto para que lo cortes. Pero en realidad era para pagarle además y que se pudiera deshacer del cuerpo. Un hombre que sabe cortar autos, le dijeron, va a saber cortar a una persona. Está bien, Lili, pero vos fijate, quiero repasar esto. Declara Gil. Volvé a poner en contexto brevemente quién era Gil. Quiero entrar acá porque en la declaración de Gil vuelve a aparecer un viejo personaje de este espacio, de este noticiero, que es Javier Ferrer. Ah, sí, claro. ¿Se acuerdan de Javier Ferrer? Que este personaje que en redes sociales aparece llamando a la gente diciendo que ¿cómo les va? Buenas tardes, normales. Normales. Sí, sugiriéndole a la gente que tenía trabajo de oficina, que no sabía que había que invertir para salir de ese trabajo de 8 horas por día, trabajar todos los días en relación de sería como un influencer, ¿no? Era un influencer de lujo. De hecho tenía algo llamado Luxury que hasta tenía una sede aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Y estaba involucrado con el emprendimiento de construcción también. O sea, era parte, había sido ese el vínculo también en algún momento. Claro, y de hecho, Fer, cara. de hecho, y por ahí producción se acuerda y lo podemos volver a poner, sí. En Renacer, en el campo, sí. Estaba el cartel publicitario con la propia cara de Javier Ferrer, sí. Promocionando este emprendimiento. Sí. Voy a la declaración de Gil. ¿Quién era Gil, Lili? Gil es un hombre que conoce a Pilepitch a través del reparto de mensajería que hacía él. Él tenía una motito y hacía mensajería, hacía reparto, y lo pone, Pilepitch lo contrata para justamente llevar eso, papeles. Y un día, él cuenta así como anecdótico, un día me dijo, che, ¿por qué no te dejás de joder con la motito y te venís a trabajar conmigo? Y es ahí donde lo lleva a Renacer como un hombre de confianza, que hasta le llevaba cheques, dinero. Sí. Era justamente, el empleado de Renacer. Bueno, ponele audio a lo que va a contar Javier Mozo en un informe para entender bien el escenario. Estamos hablando de un crimen que se desarrolla en un lugar completamente inhóspito, que alguna vez se tenía la fantasía de que fuera el epicentro de un emprendimiento inmobiliario para el cual habían vendido muchos terrenos. Hay algunas personas que todavía se preguntan dónde está el dinero que pusieron para esos terrenos. Como muchas las estafas, ¿sí? Que se vieron sobre todo durante la pandemia. ¿Se escucha lo que dice Javi? A ver, no se escucha. Bueno, ese es el cartel. Nunca tenemos los paños con sonido. Siempre es bueno escucharlo, ¿no? Claro. Porque estamos hablando, haciendo tele. Claro, ahí estaba, pero está, mira, destruido. Porque ahora quedó eso trunco, por supuesto, ¿no? Claro, ese es el cartel de Renacer, que era un proyecto a futuro. Digo, esto quedó trunco, pobre la gente también, algunos creo que han aportado ya dinero para tener, esto quedó trunco a raíz de lo que el fiscal llama codicia. Perdón, la gente que puso plata la perdió. La perdió, ¿y de dónde, a quién se la va a reclamar? ¿A quién se la va a reclamar? ¿A Pilepitch, que está preso? Si está acusado de un cuádruple homicidio y uno de ellos es la codicia también, hay que ver si tienen plata, si le puede rematar algo. La verdad que no sé si hay otros dueños. Pero aquí había escrito gente diciendo que estaba muy preocupada porque había invertido acá y todavía no recuperó. Claro, bueno, vuelvo. Y todos le dicen, mira, podemos hacer juicio. Pero ahí preparo el paño ese de Javi, que lo quiero escuchar, no importa con quién hable, no importa, solamente para ver cómo está diciendo. Dice Gil, quiero manifestar que jamás me vi involucrado en una causa penal, mucho menos de estas circunstancias. A Maximiliano Pilepitch lo conocí cuando realizaba tareas de mensajería y reparto. Lo que manifiesta Liliana. Con el correr del tiempo, me contrataba con mayor periodicidad para realizar tareas de confianza. Eso es trasladar dinero, Yo tengo la sensación, y esto lo abro un poco, lo comparto con la mesa, por ahí te pasa a vos del otro lado. Yo cuando leo estas causas y estos personajes, digo, no son laburos normales. No tienen laburos normales. Hay familias que pasan una vida entera juntando el mango para poder comprarse un terrenito y de repente estos tipos aparecen comprándose tierras, loteando porciones de tierra, manejándose con Porsche, con Hammer, haciendo tareas de confianza. ¿Qué son tareas de confianza? Todas las tareas, todos los trabajos son de confianza. Sin embargo, aparecen personajes cuyos apodos son película. Ustedes imagínense a un tipo al que le dicen película. Claro, claro. O sea, evidentemente es algo que va a terminar mal, es algo turbio. Sigo. Pero antes de eso, mira... ¿No te llama la atención, Lili? Sí, claro. Uno se mata laburando. Por eso te agrego una frase que dijo Ezequiel Gil en tantas declaraciones, porque no la podemos leer todas. No es tan Gil, ¿no? No es ningún Gil. Porque mira, en una frase, en una línea resume esto que decís vos, Facundo. Dice, de repartir pizzas en una moto, terminé realizando operaciones inmobiliarias por sumas que jamás creí que vería en mi vida. Bueno, ahí está. ¿Cómo pasa? Esta es parte de la declaración. Con una línea dijo todo. Claro, ahí está la película. ¿Cómo pasa el tipo de repartir pizza, delivery? Por supuesto que uno, si prospera el delivery de pizza, bienvenido. No, y es un trabajo digno, no estamos criticando a nadie con esto. Bueno, hasta que un día me dice algo así como, a ver si te dejas de joder con la motita y te venís a trabajar conmigo. Fue célebre, te digo, porque bueno, una gran oportunidad, ya que Maximiliano es un empresario reconocido en la zona. Claro, ahí está. Que ha construido varios edificios en la localidad en la que siempre he vivido. Para mí, esa sensación fue muy grata, no solo por el dinero que percibía, sino por la confianza mutua generada.
Sumo a ello que en el trabajo conocí a mi novia, el amor de mi vida, Antonella Schillaci. Bueno, habíamos generado una buena dinámica de trabajo junto a Maxi. Mi novia era su secretaria, yo era su mano derecha de confianza en la calle para hacer cobranzas, pagos e ir a representación, a representarlo a él a distintos lugares. Conocí a la familia de Maxi, en especial a Melina, sus 2 hijos menores, a quienes hasta el día de hoy les tengo mucho aprecio, sobre todo a Melina, con quien en más de una oportunidad realicé diligencias, debido a que, a pesar de estar separada de Maximiliano como pareja, era su socia en varios emprendimientos. Uno de esos emprendimientos es el de Renacer. Dame la imagen de Javi Mozo sacando el cartel de Renacer y vuelvo a esto. A ver, escuchémoslo. Mirá, falta alguien acá. Falta alguien. Sí. Mirá. ¿De quién falta la foto? ¿De quién falta? Del empresario. Mirá. El cartel completamente roto. Esto que marca Liliana, que acá. Lo mismo que marcó en un informe Javier. Falta alguien. Falta alguien, Javi, claro que sí. Es toda una gran película. Tipos que de repente compran porciones de tierra. Esto era General Rodríguez. Claro, yo General repito, Rodríguez. Hay familias del otro lado viéndonos que pasan una vida entera para poder comprar un terrenito. Y estos tipos andan en estas tremendas naves. Hammer, Porsche. Viajes. Ferraris. Mercedes-Benz. Los apodos como, digamos, como de repente aparece un apodo que se llama película. Que viene una vida de película, que termina mal. Claro, y además que pueden hacer esta vida y empezar así, de un día para otro convertirse en, pero de un día para otro, porque acá no se está cuestionando a nadie. Lo que quiero dar cuenta también es que en todas las declaraciones hay un hecho que se repite, tanto en el de Carrizo, que después lo vamos a analizar de las últimas horas, que hice un resumen. Acá está la frase de Lili en la declaración a la que hace referencia. Claro, para mí subraya, déjame llegar. Mi confianza, dice Gil, mano derecha de Pile Pitch, el tipo que te contaba Leo Godoy recién, que es clave en el capítulo del traslado del cuerpo. Crimen del empresario, el crimen de Lechuga, un tipo al que descuartizaron, digo, para tomar conciencia, después de pegarle 2 balazos, como contaba Liliana, a traición. Por eso la Fiscalía hace referencia, ¿sí?, de un crimen en donde pesa el agravante del homicidio simple, pasa a homicidio calificado, porque hay codicia, porque hay alevosía, seguramente hay premeditación. Y la también. Deuda de $50.000 y 17 terrenos, para más detalles. Ese es el motivo, la película. La película es por qué lo mata. La respuesta a esa codicia, ¿y por qué? Porque le debía $50.000 y 17 terrenos. Esto, Lili, que pone producción a Pile Pitch, le decían película. Lo que pasa que esta película es una de terror, donde hay mafia, donde hay crimen, donde evidentemente hay conexiones policiales, porque hace mucho tiempo que no hablamos, Lili, de la pista policial, porque esta causa tiene un policía involucrado. Un policía que está separado de la policía de la ciudad y que también está detenido por haber prestado, si se quiere, la logística a nivel, dice la Fiscalía, de teléfonos, ni más ni menos, teléfonos para moverse, para no quedar registrado, para que no se lo conozcan que era un teléfono. Bueno, mirá esto. Teléfono que además pertenecía a la flota de la policía, porque esto lo descubrieron, por eso además lo sacan. Está el mafioso, que en este caso sería, vamos a poner estos términos, Pile Pitch, su mano derecha, Gil, que tendría que ver con el traslado del cuerpo. Esa confianza, ¿sí?, de capo a mano derecha, se vio retribuida cuando Maximiliano me empezó a ser socio de los emprendimientos. Claro, empezó de alguna manera a participar de los negocios. Deja la motito. Deja la motito. Deja esta motita, deja de poder. Que como no tenía suficiente dinero disponible, me decía que mi trabajo tenía un valor mucho más alto del que él podía valorar, pero que sería recompensado en las sociedades y en los negocios en los que pudiera llegar a formar parte. Y ahí viene la frase de película, ¿no? Claro. De repartir pizzas en una moto, terminé realizando operaciones inmobiliarias por sumas que jamás creí
que vería en mi vida. Siempre fui muy agradecido de Maximiliano, a quien además escuchaba ante cada problema que tenía con su expareja Melina y sus visiones de la vida. Resulta normal, Lili, y todo aquel que conozca a Maximiliano, alias Película, puede dar fe que su rutina diaria era atípica. Es decir, por ahí me llamaba a la noche para ir a una reunión o acompañarlo, e iba, compartí vacaciones, gratos momentos, insisto, cuestiones a las que no podría haber accedido de no ser porque la vida me cruzó con él. Con él, exactamente. Él le dice que es el que le cambia la vida totalmente. Digo, es muy importante. Y todos, él dice que estaba en Bellavista en el momento que ocurría todo. Y lo que quería comparar, o si se quiere, o analizar como curiosidad, es que tanto Ezequiel Gil, este joven que dice que le cambió la vida, que repartía las pizzas y después se terminó convirtiendo en alguien que hasta vendía, manejaba el negocio inmobiliario y manejaba plata y trasladaba plata de Pilepich. El otro que declaró también espontáneamente, lo hizo hoy porque él lo pidió, Gastón Carrizo también, que también es empleado y que también dice que es amigo y que hacía changas para Pilepich y que un día también le pide de hacer cosas. Y los dos, curiosamente, saben que dice que el día anterior, que ya él sepa lo que había pasado y lo que había pasado con Lechuga, los llama Pilepich. Es decir, en el momento que ocurre para ellos, y según Varga, el asesinato, Pilepich los llaman los dos, porque les dice que los necesita. Es decir, los tenía como su mano derecha y los necesita. ¿Por qué? Porque ya estaba armando el plan para ver cómo deshacerse de ese cuerpo. En el caso de uno no le dio bolilla, lo dejó, le dijo no puedo ir, que es el caso de Carrizo, el empleado ese que le hacía changas. Y en el caso de Gil, dice también, a mí me pareció raro que me llamara. Sí. Porque después me llamó y me dijo, no, te tenés que venir, y lo cita en un puente, en el puente Nieco, esa reunión. Ahora, Lili. Y que dicen que le da al perro. Él dice, yo no tuve el perro, Pero, ¿te Lili, acordás? claramente, porque acá quedaba el perro boyando. Claramente, acá cuando uno lee y repasa el expediente, y por eso la gente nos acompaña mucho, porque esto, lamentablemente, no es una película. Es una película, ¿no? A pesar de que uno vaya siguiendo la trama de este caso tremendo, donde, repito, el 18 de julio descuartizaron a un empresario. O a alguien al que llamamos un empresario. Después podemos revisar quizás el concepto de empresario, en tanto qué cantidad de puestos de la inmobiliarios, claro, vamos a suponer, porque le debían, había vendido 17 terrenos y evidentemente le tenían que dar una comisión. Mirá, ¿los quieren ver en acción? Recuerden, Lechuga Pérez Álgaba, el pseudo empresario asesinado, descuartizado, cuyo cuerpo aparece seccionado. Primero, recuerdan a aquellos chiquitos jugando al fútbol que encuentran parte del cuerpo en un arroyo, en Ingeniero Budge, el vínculo territorial de Budge con la Barra de Boca y las deudas que tenía Pérez Álgaba con integrantes de la Barra de Boca hace suponer que podía estar involucrada la hinchada. Luego se la corre a un costado a la hinchada de Boca, a la 12, y empieza a aparecer en escena, empiezan a aparecer en escena a estos otros personajes, que cómo actúan de esta manera, comprando terrenos, manejándose en Porsche, en Hammer, teniendo una vida efectivamente de película mafiosa. ¿Los quieren ver en acción? Escuchalo a Pilepich. Todo lo que tengo en esta vida son los huevos y la palabra. Bueno, eso para el que lo duda. Y punto número 2. ¿Vos te creés que tenés el ancho de espada y querés que te lo diga hoy domingo? No tenés nada. No tenés nada, nada. Por eso no te creas que pensás que tenés el ancho de espada. Porque no me importa nada. Nada, nada. Que tengas un buen domingo.
Y vamos a hacer demandas contra él para que no salga nunca más vea la luz. Dale, estoy para acompañar, estoy para apoyar y estoy para financiar toda esta campaña. Me sigo tatuando, no tengo ningún problema, no tengo nada que esconder, ni tengo nada que esconderme de nadie. Para redondear esto, la persona de la que estamos hablando le dicen Lechuga, es de Castelar, lo conoce todo el mundo por lo garca que es. Pero quédense tranquilos, a toda la gente que lo garcó, ya no va a garcar más a nadie. Y todos los que garcaron quieren que se comuniquen conmigo para poder seguir y demandándolo, y vamos a hacer demandas contra él para que no salga nunca más vea la luz. Dale, estoy para... ¿Por qué no vas a tocar nunca más tu vida plata? ¿Nunca vas a tocar más un billete? ¿Nunca en tu vida vas a tocar un billete? Porque no vas a tener mano. A Lechuga, ahí lo veíamos, Lili, en acción, ahí veíamos de alguna manera cómo se manejaban, ¿sí? Vení, porque esto tiene que ver con otra historia. Ahí lo veías a Pilepich en acción, ¿no? Claro, ese te lo mostrábamos Pilepich hablando, y además que en un momento de este caso, viste que lo primero que se hizo fue también hablar, como era la zona de Ingeniero Budge, también había negocios con algunos que conocían que eran de la barra de Boca, se quiso mezclar todo en ese momento, no conocíamos a nada. Y recuerden ustedes que la primer detenida fue Nicole, esa mujer trans. ¿Por qué? Porque en el arroyo se había encontrado la valija, esa era la cuestión, una valija que tenía algunos papeles, algunas identificaciones que pertenecía a su familia. Ahora, nadie entendía cómo se unía de Pilepich, Lechuga, el hermano de Nicole misma. La verdad que la que no tenía nada que ver era Nicole, que sí la valija le pertenecía, pero no tenía nada que ver, porque el que tenía contactos con Pilepich y más, y ahí lo veíamos, ¿quién era? Era el hermano que había tenido algunos negocios con Pilepich, lógicamente, y que por eso ahora aparece conectado en el descarte del cuerpo. Bueno, en minutos... Pero las amenazas cruzadas, ¿no? Se escuchaban... Bueno, sí, en minutos, Lili, vamos a volver un minuto para saber qué está diciendo Maxi Pilepich, va a ser fundamental. Seguimos trabajando en el expediente, en ver cómo operaba esta banda. Quiero volver sobre el policía, porque claramente cuando uno ve este grado de mafia, uno se da cuenta que estamos frente a bandas que evidentemente estaban protegidas. Hay un policía involucrado, ¿no? Hay un policía de la ciudad, un policía que ya no pertenece a la fuerza, que fue el que justamente le dio un teléfono a Maximiliano Pilepich para que se mueva. ¿Por qué la justicia lo tiene bajo la lupa? Porque le dice, usted le dio teléfonos para que él se mueva de un lugar a otro, cometa esto. Él habla, recuerden ustedes, que habla de una premeditación, como que ya sabía que iba a pasar esto, entonces le dio el teléfono para que nadie sepa que ese teléfono era usado por Pilepich. Y que después ¿qué dijo el policía cuando lo detienen? Dice, no, yo se lo di porque me dijo que tenía problemas con la mujer, entonces la mujer lo molestaba, y para que no llame y no sepa dónde estuviera o dónde estaba, y que no lo molestara tan seguido, le ofrecía ese teléfono. Lo cierto que es, primero y principal, que ese teléfono pertenecía a la fuerza. Está a nombre de la policía. Por eso la policía de la ciudad actuó inmediatamente y le dijo, se lo separa. ¿De dónde había sacado ese teléfono? Era una de las grandes cuestiones. Y por eso este hombre todavía sigue detenido. Es el hombre que le da la logística para que algunas antenas no perciban o no sepan exactamente dónde estaba justamente Maximiliano Pilepich el día del asesinato. Declara en minutos, y día antes y día después. Termina su declaración Pilepich en algún